¿Por qué dices eso? Es porque es la verdad. Lucas no te ama. Creo que estás bebiendo demasiado, Gabriel. Es cierto. Pero bueno, dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Y así es. Lucas es incapaz de querer a alguien que no sea él mismo. Simplemente es incapaz de querer. No me gusta nada lo que estás haciendo. No es de buen amigo estar hablando mal. Todos tenemos nuestros defectos. No. Tú no los tienes. Estás hablando tonterías. Mira, quiero que te quede bien claro algo. Yo quiero a Lucas. Y sé que Lucas me quiere. Vale. Por ti. Por mí. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No, pero olvídate de lo que te dije. Gabriel no te conviene para nada. Ay, amiga, pero si yo ya sabía. Porque acuérdate que mi corazón está ocupado por Diego. El mío también. No por Diego. Asustes. Ay, amiga. Sí. Es fácil. Si lo ves con esos ojos. Si no lo ves con los ojos. Si no lo ves con el corazón. ¿Lo escuchas? Lo puedes escuchar. Y es tan divertido. Es tu alma. Es tu alma la televidente al final del día. ¿Y tú? ¿Ya te hacía por allá con Miguel el tracatraña? Pues ya lo viste, hablando toda la noche con la amiga que le gusta. Yo lo vi bien divertido. Ya te dije que tú estás más guapa. Ay, tranquila, amiga. Mira, tú vas a ver. Tarde o temprano ese Miguel va a estar acá, mira, a tus pies. Es mi casa. Yo no estoy tan segura, amiga. La que no estoy tan segura soy yo. ¿Qué pasó? Pues Diego. O sea, ni siquiera vino, qué descaro. Para mí la noche me valió. No, nosotros no podemos estar haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo? A ver, usted dice cada cosa. Nosotros no podemos estar aquí. Esto es una locura. ¿Por qué lo dice? ¿Por el beso o por el lugar? Pues por el lugar. Y por el beso también, obviamente. No podemos estar haciendo esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Usted piensa que todo esto es una locura? Pues mire, le voy a decir una cosa. Un hombre como yo espera mucho tiempo para hacer una locura como esta. No sea romántico, ¿sí? No es que sea romántico, es que siento muchas cosas por usted. ¿No sabía? ¿Qué voy a hacer, Ignacio? ¿Qué voy a hacer? Si Carlos se reencontró con esa mujer tarde o temprano, se va a enterar de que yo armé todo ese lío para separarlos y que le oculté lo de su hijo. ¿Sabes qué? No te entiendo. No puedo creer que a estas alturas te interese saber lo que Carlos piense de ti. ¿Por qué nadie puede entender que yo amo a Carlos? He pasado mi vida tratando de llamar su atención, ¿eh? He hecho cosas horribles esperando que me ame. ¡Qué declaración! Yo pensé que la pasabas súper bien con tus modelos. Ay, Ignacio. Todos tenemos nuestras válvulas de escape. Algunos beben, otros se drogan. Yo preferí a los modelos atractivos y jóvenes. Al menos es más sano. Más sano. Yo pude haberte ofrecido mucho más que ellos. Mucho más que eso. Sin embargo, nunca me aceptaste. Tal vez siempre guardé la esperanza de que Carlos un día volteara y se diera cuenta que ahí estaba yo. Pues lamento desilusionarte, pero ahora que encontró a Eloísa, eso es imposible. ¿El verdadero Carlos López estuvo aquí? Sí, pero yo creo que vio la fiesta y se asustó. Pues para mí no. Pues ya volverá. ¿Tú crees? Sí. Según lo que me cuentas, él recuerda mucho lo que pasó entre ustedes. Ay, yo no sé lo que sienta él, pero yo estoy segura más que nunca lo olvidé. Ay, quizás esta es una nueva oportunidad para ustedes, Eloísa. Quizás esta vez llegó para quedarse. Todo está saliendo muy bien, ¿verdad? Sí, vino mucha prensa.
¿A ti lo único que te importa es la prensa? Yo me refería a los actores, a la gente. Todo el mundo se la está pasando muy bien. Ah, bueno, también, sí. ¿Estás bien? A veces te miro y me cuesta creer que un hombre como tú se haya fijado en una mujer como yo. ¿Por qué? No sé, mi vida era tan distinta antes de conocerte en persona que a veces me da miedo. ¿Miedo qué? De que todo esto no sea más que un sueño y ya me despierte y así de golpe me dé cuenta que nada de esto fue real. Perdón, ¿puedo tomarles una foto? Sí, claro. ¿Puede haber un beso? Claro. Gracias. Ya, espera. Sueño contigo y cuando despierto veo tu foto en la pared. Castro, es evidente que usted y yo estamos locos, si no, no estaríamos aquí besándonos. Mire, yo sé que usted y yo somos de diferentes planetas, pero pues lo que yo siento es de coraza. Y este coraza se prende, se apasiona, se pone como la leña. Es mejor que usted se aleje de mí. ¿Ah, sí? ¿Y usted quiere que me aleje de usted? Soy yo, llegué. Habla usted. Regrese la camisa. Vaya. No, habla usted. Ahí sí me irá. Le ayudo. ¿Sabemos algo de Diego? No, le dejé un recado para avisarle de la fiesta, pero no. Pues no llegó. Me preocupa tu hijo, ¿eh? Yo no sé en qué anda metido. Ay, nada, Jessie ha de estar trabajando. Gabriel, deja de beber. Mira que eres capaz de decir cualquier estupidez. Ay, mira que tengo bastantes estupideces que decir. El problema es que la credibilidad en este momento no es mi fuerte. Pues bueno, hazme caso. Aléjate de Vale. Aléjate por ahora. Al menos hasta que termine la novela. A ti lo único que te importa es la novela y el rating, ¿no? Obvio. De Lucas también. ¿Y sabes qué? A ti también te debería importar. Porque del éxito de esta novela depende nuestro futuro. Pues no me pienso alejar. No voy a permitir que Lucas se vuelva a quedar con lo mío otra vez. Vale, no es de Lucas. ¿Eh? Vale, no es de Lucas. Ah, ya sé que no, pero no me refiero a Vale. Me refiero a Tomás, mi hijo. Y si tengo que estar con Vale para estar con él, eso voy a hacer. Bueno, pues entonces tienes que ser muy cuidadoso con Vale y con el niño. El que me cae muy bien es Gabriel. ¿Sí? Sí, es muy divertido, muy buena onda. Y me va a traer unos juegos para la compu. ¡Qué bueno! Cuando Lucas era novio de mi mamá, nunca me trajo nada, ni un caramelo. Me lo imaginé. ¿Sabes qué? Ojalá Vale se fije en Gabriel. Y ojalá mi mamá se fije en alguien que valga la pena. Bueno, ahora sí ya me tengo que ir, es bastante tarde. Gusto en verte siempre, ¿eh? ¿No vas a esperar a Carlos? No, quién sabe a qué hora llega. O si llega. Ignacio, qué sorpresa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Bueno, yo me autoinvité a cenar. Realmente, mi hijo Benicio, él tenía una cena en una cámara de embarcaciones, algo así. Yo quería estar como en familia. Pero tú no estabas en casa, querido. Siempre tan observadora, mi amor. Me da gusto verte, Ignacio. Hombre, igualmente, muchas gracias. Pues supongo que quieren hablar de sus cosas, así que me voy a descansar. Que descanses, gusto en verte. Sé de dónde vienes, cuando menos me lo imagino. Sí. Fui a ver a Luisa. ¿Y?
No entiendo qué está pasando. En el café de Eloísa estaba mi hermano Lucas y toda la gente de la novelita. ¿Te vieron? No, por suerte no. Pero me asusta, ¿sabes? Me asusta que las cosas estén tan mezcladas. Quizás no deba regresar a ver a Eloísa. No es que sea romántico, es que siento muchas cosas por usted. Castro, ya me iba. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Quiero que sea sincera. ¿Ya no quiere que venga a trabajar? ¿Quiere que me aleje de verdad? Ay, Castro, ¿cómo no? ¿Cómo le voy a hacer eso? No, por supuesto, yo sé que usted necesita el trabajo y... Mire, más bien, tratemos de no cruzarnos y ya. Pues yo no sé si puedo cumplir con eso. Pero mire, le estoy dando la posibilidad de que yo me aleje de su vida. Ya me voy, permiso. Yo no me puedo alejar de usted. Al contrario, cada vez que la veo me quiero acercar más. Ya me voy. ¿Quieres que te lleve? Quisiera quedarme un rato más, ¿sí? Lucas, ¿nos vamos? Ya la fiesta se terminó, se fueron los periodistas, ya todo esto se acabó. Ya lo sé, pero me quiero quedar un tiempo más. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nosotros nos vamos con Agustín. Honey, Rodri, ¿nos vamos? Honey, vamos. Chao. Suerte. Bye. Agustín. Ya. Voy. Bueno, campeón, yo me tengo que ir. No te olvides de los juegos que me prometiste. Yo jamás me olvido de mis promesas, ¿ok? Ok. Cuídate, chaparro. Chao. Bye. Hey, buddy. ¿Te gustó la fiesta? No. Ay, perdón, amor, perdón. Dale tiempo, por favor, dale tiempo. Pero es que claramente no le caigo bien. Dame pistas. Ama el fútbol. ¿Tú qué opinas, Marco? Bueno, mira, yo creo que... Hola, cariño. Good news. Tenemos todo el día para estar juntos. Rodri se fue con unos amigos, así que hoy soy toda tuya. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo te interesa el fútbol? Desde... hoy. Pues vas a apagar la tele porque hoy solo te debo interesar yo. Ay, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan distante, Lucas? Ay, no. No me digas que te estás creyendo tu historia de que eres novio de la fan. No, es solo que estoy un poco cansado. Ayer bebí demasiado. Oh, estás raro. Sobre todo desde que estás con esa mujer. A ver, Lucas, dime la verdad. ¿Te interesa Vale? ¿O que ella está criando el hijo de Lucía? ¡Ay, no! Oigan, no, ustedes se equivocaron de persona. Yo no soy nadie importante como para que me lleven. Ay, ¿qué son mudos? No hablan verdad, pero bien que me entienden. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Valentina Pérez, últimamente mejor conocida como La Fan. Fíjense que yo trabajo con Lucas Duarte, allí en la televisora, pero ¿qué creen? No pagan tan bien. Bueno, pues sí pagan bien, pero no es que paguen mal, pero es que la verdad es que yo no tengo dinero. Yo no sé por qué ustedes me quieren llevar a dónde me llevan. Fíjense que mis amigos tampoco tienen dinero, es pura gente trabajadora. Ustedes no van a lograr sacar nada con llevarme a las 12 porque en serio que yo no tengo nada. Ay, Dios mío, de verdad, apiádate de mí.